Lectura de la profecía de Oseas. Venid, volvamos al Señor, Él nos ha herido y nos sanará, Él nos ha herido y nos sanará. En 2 días nos dará vida, y al tercer día nos restaurará, y viviremos en su presencia. Es necesario saber seguirlo para reconocer al Señor. Así como la aurora es su venida, Él vendrá a nosotros como las lluvias tempranas, como las lluvias tardías que riegan la tierra. ¿Cómo te trataré, Efraín? ¿Cómo te trataré, Judá? Tu amor es como nube en la mañana, como rocío que pronto se derrite. Los aplasté por medio de los profetas, los destruí con las palabras de mi boca, pero como la luz se expande en mis juicios, quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús contó esta parábola a algunos que confiaban en su propia justicia y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así para sí: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, deshonestos, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y diezmo todos mis ingresos». El recaudador de impuestos, sin embargo, permaneció a distancia y ni siquiera se atrevió a levantar los ojos al cielo, pero se golpeaba el pecho, diciendo: «Dios mío, ten piedad de mí, pecador». Os digo, este último volvió a casa justificado, el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la paz del Señor esté con vosotros. Es con gran alegría que nos reunimos hoy para reflexionar sobre las Sagradas Escrituras y buscar guía para nuestras vidas. Al mirar el mundo que nos rodea, podemos identificarnos fácilmente con las experiencias diarias que enfrentamos. El frenesí de la vida moderna, las presiones del trabajo, las luchas personales y las tentaciones que nos rodean. Pero a pesar de todo, encontramos consuelo y esperanza en las palabras inspiradas de Dios. Hoy, los pasajes bíblicos que tenemos ante nosotros nos invitan a reflexionar sobre la humildad y la misericordia. En la primera lectura del libro del profeta Oseas, nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia infidelidad. Dios nos llama a regresar a Él, a reconocer nuestros fracasos y a buscar su misericordia. El profeta Oseas nos dice: «Venid, volvamos al Señor. Él nos ha herido y nos sanará, nos ha herido y vendará nuestras heridas». Estas poderosas palabras nos recuerdan que Dios es un Dios de amor, que nos llama a regresar a Él incluso cuando le damos la espalda. Él es el médico divino que sana nuestras heridas y nos restaura. Pero para recibir esta curación, necesitamos reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados y acudir humildemente a Él. En el Evangelio de Lucas encontramos la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. 2 hombres que suben al templo a orar. El fariseo, lleno de sí mismo, se jacta de su justicia y mira con desprecio al recaudador de impuestos. Dice: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos». Por otra parte, el publicano, reconociendo su propia pecaminosidad, no se atreve a levantar los ojos al cielo. Se golpea el pecho y dice: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Jesús nos dice que es el recaudador de impuestos, no el fariseo, quien regresa a casa justificado. Esta parábola nos enseña sobre la importancia de la humildad en nuestra vida espiritual.
Ella nos recuerda que no podemos confiar en nuestra propia justicia, sino que debemos reconocer nuestras debilidades y depender de la gracia de Dios. La oración del publicano es una oración de humildad y arrepentimiento, una oración que nos invita a reconocer nuestra necesidad de Dios y a buscar su misericordia. Queridos hermanos y hermanas, la humildad es una virtud esencial en nuestro camino espiritual. Nos libera del orgullo y la arrogancia, permitiéndonos reconocer que dependemos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La humildad nos lleva a buscar la voluntad de Dios y confiar en su sabiduría en lugar de confiar en nuestras propias capacidades limitadas. Pero ¿cómo podemos cultivar la humildad en nuestra vida diaria? Permítanme compartir algunas metáforas e historias que nos ayudarán a comprender mejor este concepto y nos desafiarán a vivir según él. Imagínese en la cima de una montaña, contemplando el vasto horizonte frente a usted. Te sientes pequeño e insignificante ante la grandeza de la creación de Dios. Esta imagen nos recuerda que aunque tenemos nuestros talentos y habilidades, somos solo criaturas ante el Creador. La humildad nos invita a reconocer nuestra posición como hijos amados de Dios, dependientes de su gracia y misericordia. Otra imagen que podemos considerar es la de un árbol frondoso. Un árbol que se dobla bajo el peso de sus frutos, reconociendo que no es él mismo quien los produce, sino la tierra fértil, la lluvia y el sol que Dios proporciona. Asimismo, la humildad nos llama a reconocer que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios. No debemos estar orgullosos de nuestros logros, sino más bien agradecer a Dios por su generosidad. Una historia que ilustra la humildad es la del rey David. Aunque fue ungido rey de Israel, nunca perdió de vista su dependencia de Dios. En muchos salmos vemos a David humillándose ante el Señor, reconociendo su pequeñez y buscando la guía divina. Sabía que su fuerza provenía de Dios y no de él mismo. Otra poderosa historia es la del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo, lleno de orgullo y celo por su propia justicia. Pero cuando encontró a Cristo en el camino a Damasco, su vida fue transformada. Pablo se convirtió en un ejemplo de humildad, reconociendo que todo lo que era y hacía provenía de la gracia de Dios. Él escribió, pero él me dijo, «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Queridos hermanos y hermanas, estas historias e imágenes nos ayudan a comprender la importancia de la humildad en nuestra vida espiritual. Pero, ¿cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida diaria? Una forma es a través de la práctica de la oración. La oración nos coloca ante Dios en humildad y sumisión, reconociendo que Él es el soberano de nuestras vidas. Al orar, debemos recordar que no somos nosotros quienes controlamos el mundo, sino Dios. Debemos buscar su voluntad y confiar en su sabiduría. Otra forma es a través del servicio a los demás. Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad al lavar los pies de sus discípulos. Nos enseñó que el mayor entre nosotros es el que se pone al servicio de los demás. Cuando servimos a los necesitados, reconocemos que no somos superiores a ellos, pero todos somos iguales ante Dios. Además, la humildad nos llama a reconocer nuestros errores y buscar el perdón. Cuando cometemos errores, debemos tener el coraje de admitirlos y pedir perdón a Dios y a los demás. La humildad nos libera del peso del orgullo y nos permite crecer en nuestras relaciones y en nuestro camino espiritual. Queridos hermanos y hermanas, al cerrar nuestra reflexión sobre la humildad y la misericordia, quiero desafiarlos a actuar. No se limite a escuchar estas palabras, sino que intente aplicarlas en su vida diaria. Comience con la oración, buscando humildemente la presencia de Dios en sus vidas. Examinad vuestra conciencia y pedid perdón por cualquier orgullo o arrogancia que pueda estar presente en vuestros corazones.
busque oportunidades para servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Sea sensible a las necesidades de quienes lo rodean y esté dispuesto a tender la mano con amor y compasión. Y finalmente, recuerda siempre la inmensa misericordia de Dios. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y acogernos en sus amorosos brazos. Nunca olvides que eres amado y valorado por Dios, no por tus propios logros, sino por su gracia y amor incondicionales. Que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estén con vosotros. Que el Espíritu Santo os guíe y fortalezca en vuestro camino de humildad y misericordia. Y que seáis testigos vivos del amor de Dios en todo lo que hagáis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.